Nuestra heroína ahora no sabía cuándo volvería de nuevo a este lugar, y si es que volvería, y pensaba que algún día, tal vez, llegaría el momento y al menos volvería a visitar estos lugares. Llevaba menos de un año junto a su marido, y por alguna razón, ahora lo recordaba muy vívidamente. Eliza tenía en la mano una joya que le había regalado a su marido, y en ese momento sintió una ráfaga de viento familiar, con la que Richard no tardó en aparecer. Inmediatamente recordó las palabras de su marido de que la encontraría donde quiera que estuviese, y pensó que tenía muchas ganas de huir. Nuestra heroína se preguntó si era posible librarse de su marido, que venía con el viento. Mientras tanto, Richard le preguntó a la chica si realmente pensaba que él no sería capaz de encontrarla, y decidió simplemente huir. El hombre abrazó a la chica y le preguntó a dónde iba a huir y con su hijo. Y ahora volvamos 7 años atrás a la finca de la familia Rubelin y conozcamos a la todavía joven heroína a la que el duque buscaba para hablar con ella. Vale la pena decir de entrada que Eliza renació convertida en la heroína de la novela y no tenía la menor idea de cómo había sucedido. Pero ahora solo tenía que aceptar este hecho y vivir con ello. Aunque todavía se preguntaba cómo se había metido en una novela de más de Nineteen años con una historia oscura de una forma tan inexplicable. El verdadero nombre de nuestra heroína es Seo Jonah, y era una veinteañera normal y corriente aficionada a las novelas. Pero entonces ocurrió un suceso repentino, y la vida de la chica terminó de forma trágica. Su último pensamiento antes de morir fue que todo había terminado, pero cuando abrió los ojos, se encontró en el cuerpo de otra persona. Durante algún tiempo, nuestra heroína estuvo confusa y no podía entender en qué situación se encontraba y dónde había ido a parar. La chica recordó que la última novela que había leído se llamaba La jaula de las aves de corral, y ahora se dio cuenta de que había renacido en la heroína de esta historia, la mismísima Eliza, que era la malvada madre de la protagonista. La historia original decía que la protagonista perdió a sus padres muy pronto y vivía en un ducado medio vacío, y por falta de amor estaba obsesionada con su marido. Al final, murió a manos de su propio marido, y resultó que tuvo un destino en el que le faltó atención tras la muerte de sus padres, y al final fue asesinada por su propio marido. Y entonces la chica decidió que no quería compartir ese destino. Mientras tanto, Eliza llegó al duque con la idea de que en la historia original, a la protagonista femenina, es decir, a ella, le quedaban poco más de 10 años de vida. Nuestra heroína decidió por sí misma que podía cambiar su destino y que haría todo lo que estuviera en su mano para conseguirlo. Ahora conoció a su mecenas, el duque, que se llamaba Albert Rubelin. Era, en efecto, el hombre más poderoso de todo el imperio, tanto de palabra como de obra, y era el jefe de una familia conocida como los Rubelin del Huracán. Pero hace un año, una gran desgracia golpeó a su familia y perdió al mismo tiempo a su hijo y a su mujer, y se convirtió en un hombre muy desgraciado. Albert miró a su pariente y, en silencio, sacando un cigarrillo de su pitillera y encendiéndolo después, le dijo que quería que se casara. Y luego le explicó que esa era la razón por la que la había acogido en su familia a ella, a la que calificaba de chica despreciable. De hecho, era cierto que el único duque del imperio tomó a una pobre muchacha de una familia de vicarios que vivía en el barrio, y su motivo era que iba a conseguir herederos para él de ella, una muchacha que había perdido a sus padres. Nuestra heroína de la historia original se despidió de su padre, el vizconde Lohengrin, hace 3 años. Su madre también había muerto hacía unos días cuando el carro en el que viajaban sufrió un accidente, y solo la niña tuvo la suerte de sobrevivir. Pero nuestra heroína se dio cuenta de que, aunque hubieran vivido, el negocio de su padre habría quebrado y no tendrían propiedades, por lo que ahora se quedaba huérfana redonda y sin parientes que se hicieran cargo de ella. Nuestra heroína miró al hombre y pensó que le estaba diciendo lo inútil que era, pero al mismo tiempo,
Entre tantos nobles, ella era la que él más necesitaba. Albert volvió a hablar y dijo que la vida de una mujer es sencilla. Necesita dar a luz a un hijo en un hogar confortable y disfrutar de la vida con su marido, utilizando todo lo que él tiene. Nuestra heroína se serenó por fuera, pero por dentro se rebeló y trató de entender cómo podía ofrecerle a una chica tener un hijo cuando acababa de tener su primera menstruación. La chica pensaba que la vida de los hombres es mucho más fácil, porque todo lo que tienen que hacer es adular y exaltar a alguien, y aceptar elogios y estar orgullosos de sí mismos. Un excelente ejemplo de esto último era este Alberto que llegaba a casa y le molestaba que los miembros de su familia estuvieran constantemente haciendo cualquier cosa y yendo de un lado para otro, a pesar de que, por ejemplo, su mujer decía que hoy su hijo iba a ir a una academia, pero él no hacía nada y lo echaba todo sobre los hombros de su mujer. Aunque entonces él mismo disfrutaba de la vida tranquila que su esposa había creado para él y recogía todos los laureles para sí mismo, demostrando a la gente cómo se preocupaba por la educación de su hijo, y la gente solo lo veía como un hombre digno y noble. Pronto el mayordomo informó de que el duque menor había llegado tarde porque se había encontrado con un grupo de ladrones en el camino. Pero Alberto replicó que no debían de estar en la carretera principal, y el mayordomo sugirió que debían de viajar por un camino de montaña. El duque preguntó al mayordomo por qué pretendían tomar el camino de montaña, y el hombre respondió que decían contribuir a la futura seguridad de los territorios. Alberto llegó a la conclusión de que se trataba de una acción inútil, y dijo que en ese caso el duque más joven podría visitarle por la noche, y pensó que nuestra heroína parecía descontenta con su matrimonio con su nieto. No obstante, le dijo a la muchacha que firmara el documento matrimonial y le indicó el lugar donde debía estar su firma. Nuestra heroína pensó que en la historia original faltaban más de 10 años para la muerte del protagonista y concluyó que si la protagonista no hubiera dado a luz a un niño y no se hubiera obsesionado con Ricardo durante ese tiempo, tal vez todo habría sido diferente. La chica pensó que si todo hubiera sido diferente, podría haber vivido una buena vida en el castillo del duque, y durante el matrimonio incluso podría haber llegado a reunir una buena cantidad de dinero. Como resultado, nuestra heroína firmó, y el sacerdote anunció que a partir de ese momento, Richard Rubelin y Elisa Lohengrin eran declarados marido y mujer. También añadió que la diosa Aren había sido testigo de ello, tras lo cual se dirigió a la deidad y le pidió que diera su bendición a estas dos personas en su viaje juntos. Nuestra heroína estaba sumamente disgustada por estas circunstancias y pensó para sí que dejaría que esta casa sufriera durante 8 años y luego les enseñaría a todos dónde hibernan los cangrejos de río. Cabe señalar que a la chica le gustaba mucho la habitación en la que iba a pasar los próximos 10 años de su vida y la consideraba hermosa en todos sus detalles. Elisa pensó que la habitación de la que pronto sería su anfitriona era muy diferente y luego se dio cuenta de que todo estaba tranquilo fuera, por lo que decidió que el duque más joven aún no había llegado y expresó la esperanza de que no viniera hoy. Por un lado, pensó que sentía curiosidad, pero por otro, estaba asustada. Nuestra heroína no sabía qué tipo de carácter tenía Ricardo, ya que había muerto antes de que comenzara la historia original. Pero en las memorias de los personajes secundarios, su imagen no era muy buena, y ella pensó que sería mejor que él no viniera hoy. De repente, la chica vio la ventana abierta y un fuerte viento que entraba en la habitación, y decidió que había alguien allí. Pronto apareció en el balcón un joven al que no conocía, por lo que inmediatamente empezó a preguntarse quién más había venido a verla. Mientras tanto, el joven duque se acercaba a nuestra heroína, y la chica solo podía gritar una cosa para que se alejara de ella y no la tocara. El tipo le exigió inmediatamente que se callara y la llamó demasiado pequeña, y luego se dirigió a la puerta. Pero estaba cerrada,
y Richard empezó a golpear y a gritar con rabia para conseguir abrirla. Y nuestra heroína observó en silencio los vanos intentos de este joven por salir de la habitación. Entonces pensó que tal vez este joven es el que ahora es su marido. Volvió a sentir el viento, pero esta vez la ventana estaba cerrada y supuso que se trataba de la magia de la familia Rubelin. Nuestra heroína sabía que esta magia se transmitía de hijo a hijo. Ahora la chica vio que Richard poseía la magia del viento y sus habilidades estaban muy desarrolladas y eran muy poderosas. La chica recordó que en la historia original, Ricardo y su hijo Haynes tenían este poder. Nuestra heroína observó las acciones del joven y supuso que iba a derribar la puerta con su magia de viento. Y Ricardo, con gritos furiosos de que mataría a todos, se volvió y miró a Elisa. Y ella se asustó tanto que se escondió bajo la colcha y se estremeció, pues temía ser la primera en caer bajo su mano caliente. Pronto descubrió que el joven se había tumbado en el sofá y empezó a pensar que, después de todo, era su marido, y empezó a preguntarse si debería ser ella la primera en decirle algo. Elisa se sentó y saludó al duque diciéndole su nombre, y luego que estaba encantada de conocerle. Nuestra heroína también mencionó que a partir de ahora se llamaba Elisa Rubelin, y que era su esposa, pero él permaneció en silencio, y tal vez incluso dormitó con indiferencia. La muchacha no entendía cómo comportarse con él, porque no sabía qué tipo de carácter tenía, pero llegó a la conclusión de que, sin duda, era un hombre grosero. Por la mañana, Ricardo fue a ver a su abuelo y le exigió que suspendiera su boda, y que lo hiciera inmediatamente. Alberto respondió que los votos matrimoniales hechos ante la diosa no podían romperse, y entonces el joven dijo que en realidad no había hecho el voto, y su pariente dijo que su nieto quería romper el voto de todos modos. El hombre preguntó al joven por qué no le gustaba nuestra heroína, añadiendo que, a pesar de ser todavía una niña, tenía un rostro hermoso, y luego le preguntó si realmente quería ser como él y casarse solo con la chica que amaba. Albert continuó diciendo que vivirían juntos hasta que fueran adultos y que ya podían pensar en herederos, porque cuando nuestra heroína diera a luz a su hijo, podría casarse con quien quisiera. Ricardo se contuvo todo lo que pudo, y luego gritó que no se trataba de eso en absoluto. Pero entonces el joven oyó decir a su abuelo que él era su único heredero, y luego añadió que estaba obligado a aceptar a su esposa y concebir un heredero con ella. Alberto le dijo a Ricardo que lo tenía todo en esta vida, y que eso era solo porque era su nieto. El duque le dijo que, si persistía, se lo quitaría todo. Ricardo dijo entonces que nadie le había preguntado si quería ser su heredero. Entonces el muchacho admitió que no sentía nada por nuestra heroína y le pidió que no la dejara entrar en su habitación. Tras esto, decidió salir del despacho del duque y justo en la puerta echó de menos a Elisa, que también acudió al señor de guardia, y entonces el hombre le dijo a Richard que también se quedara hasta tarde. Albert dijo que le habían informado de que ambos no habían asistido al primer desayuno después del matrimonio y exigió una explicación. Cabe señalar que existía la tradición, y los criados habían hablado de ello, de que hubiera un desayuno solemne para los recién casados con la familia después de la noche de bodas. Solo que nuestra heroína se despertó sola en la habitación, y como el duque tampoco estaba en el comedor, desayunó sola, y ahora no entendía qué reclamaciones se le podían hacer, y Alberto, mientras tanto, decía que acababan de mirarse bien y habían llegado a la conclusión de que, en cualquier caso, aguantarían y se enamorarían. El hombre también expresó su esperanza de que se conocieran de alguna manera y sugirió que se acercaran poco a poco, ya que no tenían prisa, pero advirtió que eso llevaría tiempo. Ricardo se volvió entonces hacia el duque y le repitió que había cumplido su palabra y le reafirmó que ella no se quedaría en su habitación. El duque le recordó que marido y mujer solían dormir juntos en la misma cama y le preguntó si tenía algún problema con eso. Y mientras el muchacho se indignaba, el hombre se volvió hacia Elisa y le dijo que tenía algo para ella. Ante la expresión interrogante de la chica,
Albert le dijo que mañana vendría a verla un profesor y que estudiaría de ese libro, que resultó llamarse Los Principios de la Esposa. Nuestra heroína aceptó las instrucciones del duque, pero pensó que, se mire por donde se mire, este es un libro que solo contiene aburrimientos innecesarios y se molestó. Elisa pensó que si tenía que aprender algo así, su destino sería poco envidiable. Al caer la tarde, nuestra heroína fue llevada de nuevo a la habitación del duque más joven, y a pesar de lo mucho que no quería, se vio obligada a hacerlo. Elisa no se atrevió a entrar durante mucho tiempo, y cuando miró cautelosamente en el interior, se dio cuenta inmediatamente de que él no estaba allí. Pero entonces vi los pies de alguien asomándose desde el sofá y pensé que sin duda eran los de Richard. Nuestra heroína pensó que, evidentemente, la conversación entre los dos duques no era sencilla y recordó la forma en que Alberto miraba a Ricardo. Elisa llegó a la conclusión de que su marido se resistía a la voluntad de su abuelo y decidió que el enemigo de su enemigo era su aliado. Así que, para empezar, nuestra heroína se dirigió al duque más joven para demostrarle que volvería a dormir en su habitación. La chica decidió volver a presentarse y dijo que la noche anterior no habían tenido tiempo de conocerse bien. Solo Ricardo comentó sobre sus palabras que hablaba demasiado alto, y nuestra heroína concluyó que el tipo parecía estar de mal humor, y entonces concluyó que tenía un carácter desagradable y le llamó Dragón Negro. A continuación, Elisa le dijo que si se negaba a hablar con ella, se limitara a darle las buenas noches. Se dio la vuelta y caminó hacia la cama, mientras mentalmente le guardaba más rencor y le insultaba. Ricardo, aunque se hacía el dormido y mostraba su indiferencia hacia nuestra heroína, la miraba con interés. Al día siguiente, Elisa se puso a estudiar con ahínco para las lecciones de la novia, lecciones que duraron toda la mañana. Entre ellas estaban las de etiqueta, bordado y otras habilidades necesarias para la duquesa. Nuestra heroína tenía que soportar el mismo tipo y banales lecciones, pero, por otro lado, después de ellas, tenía tiempo libre durante todo el día y podía pasarlo leyendo sus libros favoritos. La muchacha estaba feliz de tener acceso a la mejor biblioteca familiar del imperio, que era enorme en sí misma y contenía muchos libros diferentes. Para nuestra heroína, que acababa de aparecer en este mundo, fue una gran ayuda. Así que en pocos días, esta biblioteca se convirtió en el lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo. En cualquier caso, Elisa tuvo unos días buenos, pero había algo que hacía infeliz a la muchacha, y no era otra cosa que la relación con su marido. Nuestra heroína pensaba indignada que él debería participar en su plan de divorciarse de él, pero hasta el momento era la única que lo intentaba en esa dirección. Cuando Elisa se le acercó una vez más, Richard le dijo que simplemente se fuera y se acostara. Y cuando nuestra heroína se demoró, intentó repetir sus palabras de nuevo, pero no tuvo tiempo de terminar, ya que nuestra heroína le dijo que no mordía y se ofreció a dormir en la cama con ella. La muchacha le tendió la mano y le ofreció cogerla, y aún así acostarse con ella. Inmediatamente supuso que nuestra heroína tenía algún plan propio y recordó cómo se había acercado sigilosamente a él en la biblioteca, cuando se había quedado dormido mientras leía y le había echado una manta por encima para darle calor. Richard se despertó y abruptamente agarró a nuestra heroína por el brazo, preguntándole qué estaba haciendo. Elisa le contestó sinceramente que pensaba que, ya que estaba durmiendo, debía taparle con una manta. Pero el joven puso una cara tan feroz que nuestra heroína se indignó y ya estaba descontenta por haber decidido ocuparse de él. Ricardo decidió averiguar por sí mismo si su tío había hecho que nuestra heroína se comportara así, y cuando la muchacha le preguntó a qué se refería, su marido le dijo sin rodeos que iba a seducirle de esa manera. Nuestra heroína se quedó estupefacta por lo que oyó e inmediatamente le preguntó qué clase de terrible malentendido tenía sobre sus acciones. Elisa afirmó inmediatamente que, evidentemente, él había malinterpretado sus palabras y que aquello no tenía nada que ver con lo que había dicho el duque,
Y Ricardo, a su vez, preguntó por qué debía creerla. Nuestra heroína había pensado que este joven era grosero por su edad, pero ahora, dado que llama duque a su propio abuelo, ha llegado a la conclusión de que su relación no es tan buena. Entonces, Elisa decidió decir que probablemente él ya sabía que ella había perdido a sus padres no hacía mucho y que no tenía otro lugar a donde ir, por lo que el duque la trajo a esta casa. Nuestra heroína escuchó el comentario de que lo primero que hace la gente cuando la pillan en una mentira es hablar de su familia. Enfatizó su última frase con una mirada especialmente amenazadora e incluso enfadada. Y nuestra heroína se quedó confundida por un momento. La chica supuso que probablemente le había estado engañando todo el tiempo y que ahora su mundo estaba lleno de desconfianza. Continuó diciendo que pensaba que era mejor para un niño de 12 años vivir solo en la calle sin nada que vivir aquí, por lo que tuvo que aceptar la boda. Ricardo reiteró que el duque le había ordenado que le dijera esas palabras para seducirle, y luego preguntó que aunque su proposición fuera realmente sincera, ¿qué más daba? Y nuestra heroína le aclaró lo que quería decir. Sin esperar respuesta, nuestra heroína dijo que aunque le sedujera, no tendría mayor importancia hasta que él se enamorara de ella. En ese momento, Elisa recordó que había leído sobre lo mismo en la historia original y que incluso estaba un poco confundida. Cabe destacar que 4 familias participaron en la fundación del Imperio de Alencia, y uno de los representantes que manejaba el avión Huracán se llamaba Rubelin. Los segundos fundadores manejaban la llama de la chispa roja, y su familia se apellidaba Cairot. Los terceros fundadores controlaban la magia terrestre Hoja, y su familia se apellidaba Esther. Los cuartos fundadores controlaban el agua Vida, y su apellido era Seriot. Después de que los fundadores crearan el imperio, las 4 familias se reunieron para discutir quién sería emperador. Las familias Cairot y Rubelin reclamaron el trono, y una vez concluidas las discusiones, todas las familias hicieron un juramento eterno que decía que la familia Cairot ocuparía el trono. Esta familia también hizo un juramento de no olvidarse del pueblo, y los duques Rubelin debían contener a la familia imperial para evitar la tiranía. Sin embargo, hay que decir que el juramento, que se basaba en la lealtad y los principios, se erosionó más tarde, y como resultado, la familia Cairot quiso hacerse más fuerte, deseando el poder de la familia Rubelin. La encarnación de esta codicia fue la unión de las familias, e incluso nuestra heroína se enteró de que la familia imperial deseaba tanto el poder de la familia Rubelin que iban a casar al duque más joven con la hija del emperador, cosa que le contó a su marido. Ahora nuestra heroína explicó que debido a esto, el duque mayor se la llevó y la obligó a casarse con el más joven para evitar otro matrimonio. Elisa dijo que, aunque no tuviera la menor idea de casarse con la hija del emperador, alguien tendría que ocupar su lugar tarde o temprano. Ricardo reflexionó sobre las palabras de nuestra heroína y llegó a la conclusión de que aquella chica no era en absoluto estúpida, como él había pensado al principio. Nuestra heroína le explicó que lo que quería de él no era un hijo ni el lugar de una duquesa. La muchacha le pidió a su marido que mantuviera este matrimonio hasta que ella fuera mayor y le prometió que, cuando fuera adulta, abandonaría inmediatamente la hacienda del duque y le liberaría de cualquier obligación. Ricardo le contestó que aceptaba su oferta, pero también expresó su esperanza de que ella cumpliera su promesa de divorciarse y abandonar la casa. El joven decidió incluso tumbarse en la cama, y al cabo de un rato sintió que su espalda estaba caliente y también notó que la manta era muy suave. Pero entonces se dio cuenta de que estaba siendo abrazado por nuestra heroína. Dio un respingo al no entender lo que estaba pasando y recordó cómo ella le había dicho que le cogería de la mano y se dormiría, pero resultó que estaba pegada a él. Cuando Richard vio que había una almohada en el suelo, se preguntó cuántas veces nuestra heroína había rodado por la cama y además le había empujado. Elisa, mientras tanto, se hizo un ovillo y empezó a temblar,
y entre sueños dijo que tenía frío. Ricardo la miró y luego cogió la manta y la tapó, pensando en lo pegajosa que estaba. Nuestra heroína se despertó por la mañana y volvió a llamar maleducado a su marido porque había vuelto a salir de la habitación sin siquiera saludarla. Así que fue a desayunar ella misma y pensó que si hoy desayunaba en su habitación, se limitaría a leer libros de historia. Durante el desayuno, Elisa vio a una chica limpiando su habitación y pensó que era demasiado joven para hacer el trabajo y que podría caerse en cualquier momento. Y eso ocurrió al minuto siguiente con una criadita llamada Ana. Y nuestra heroína, en ese momento, pensó que la niña ni siquiera era lo suficientemente alta para ese trabajo. Elisa recordó cómo hacía unos días la misma niña había limpiado y fregado el suelo de su dormitorio, y nadie la había ayudado siquiera. Y las otras criadas que estaban delante de ella incluso le daban más trabajo, aprovechándose de que era pequeña. Así que pensó que cómo podía alguien hacer daño a los pequeños y quiso arreglarlo. Elisa decidió que las criadas desvergonzadas no se saldrían con la suya y decidió investigar el asunto, pero primero fue a ver a Ana. Elisa le preguntó a la muchacha por qué estaba limpiando el lugar, y Ana se sorprendió al oír que su ama se lo preguntaba. Nuestra heroína volvió a preguntar a la criadita por qué limpiaba aquí y dijo que, si su memoria no le fallaba, debía limpiar el dormitorio. Ana se asustó y dijo que hoy solo quería limpiar esta habitación, y nuestra heroína dijo que la había visto cambiar la ropa blanca y quitar el polvo. Elisa preguntó a la criada por qué hacía eso, mientras que era tarea de Lina cambiar la ropa y de Julia quitar el polvo. Ana no sabía qué decir, y entonces decidió decir que hacía unos días le habían pedido que las sustituyera a las dos durante un día, pero que había hecho un mal trabajo y el duque la había regañado. La criadita admitió también que se sentía culpable y que pensaba que tenía que volver a ayudarles. Ana dijo que tenía miedo de que mañana el duque las regañara por su mal trabajo, y nuestra heroína ya se había dado cuenta de lo que pasaba y de la poca vergüenza con que la habían tratado las otras criadas. Elisa llegó a la conclusión de que la habían hecho trabajar a las 3, y cuando las regañaron por su mal desempeño, volvieron a hacerla trabajar, a pesar de haber sido reprendidas, aunque puede que incluso mintieran acerca de que el duque las había regañado, y no era la primera vez que lo hacían. Nuestra heroína se dirigió a la criadita y le dijo que le permitía no trabajar para otros, y luego le preguntó si había desayunado hoy, y la niña dio una respuesta negativa. Elisa sentó a Ana a la mesa y le ofreció probar su postre, pero la muchacha tuvo miedo incluso de tocarlo, y de nuevo recibió pleno permiso para probar este delicioso pastel. Mientras tanto, nuestra heroína decidió que iría a ocuparse de aquellas criadas negligentes. Elisa fue a ver al duque y decidió hablar con él, y el hombre la aceptó a pesar de su apretada agenda. La chica dijo que había acudido a él para pedirle un favor y él accedió a escucharla. Nuestra heroína pidió al duque que le permitiera sustituir a sus criadas. Alberto preguntó enseguida el motivo de su petición, y entonces nuestra heroína dijo inmediatamente que necesitaba criadas que limpiaran bien sus habitaciones, le sirvieran la comida a tiempo y cambiaran las sábanas de su cama. Elisa preguntó al duque si podía encontrarle tales ayudantes, y luego añadió que solo tenía una criada, y entre sus obligaciones estaba la de limpiar el dormitorio. Albert señaló que se suponía que las criadas compartían sus tareas, pero nuestra heroína insinuó en voz baja que no era así. Elisa dijo que, por alguna razón, solo trabajaba una de las 3 criadas, y como estaba sobrecargada de trabajo, no tenía tiempo para hacer nada. El duque le dijo entonces a su ayudante Aaron que se ocupara del asunto inmediatamente, y le dijo que no podía permitir que su pequeña duquesa se sintiera incómoda en la casa. Y luego le prometió a Elisa que se ocuparía del asunto. Nuestra heroína le dio las gracias al dueño de la casa, como debía ser, y pensó que el duque no la ofendería, ya que la necesitaba para ser feliz. Y la muchacha llegó a la conclusión de que aunque él era capaz de echarla en cualquier momento,
pero esto requeriría una ocasión especial. Elisa comprendió que él quería dar la apariencia de preocuparse por ella y decidió aprovecharse de ello. Resultó que ese mismo día, las criadas negligentes decidieron dar un paseo por la plaza del pueblo y fueron despedidas por su absentismo. Y eso que ya habían faltado mucho. E incluso antes de eso, las chicas habían estado trabajando duro. El duque, por supuesto, se enfureció porque habían faltado tanto al respeto a su casa, y entonces se les anunció a las muchachas que era evidente que no habían querido trabajar, así que eran libres de irse. Nuestra heroína sabía que el despido sin carta de recomendación significaba que la criada ya no podría trabajar en ninguna casa aristocrática, pero, por otro lado, comprendía que la culpa era de las chicas y que no deberían haber sido tan malas y haber hecho daño a la niña. Elisa empezó a tomar la iniciativa y a pedir ayuda al duque Alberto, y él hacía casi todo lo que ella le pedía, aunque hay que señalar que no pedía gran cosa. Nuestra heroína le pidió al duque que le buscara un profesor de finanzas. Por supuesto, él no quería hacerlo realmente, ya que le avergonzaba el hecho de que la chica se educara en el ámbito financiero. Elisa le pidió que le explicara que quería estudiar para complacer a su marido Richard. Al final, las dotes interpretativas de nuestra heroína se impusieron y el duque le permitió estudiar con un profesor de educación financiera. Como la familia Rubelin tenía una gran fortuna, el duque no restringió los gastos de nuestra heroína y la muchacha comprendió que debía utilizarla para prepararse mejor para el momento en que necesitara divorciarse de Ricardo. Nuestra protagonista decidió que lo intentaría una y otra vez hasta encontrar un negocio de éxito, y las lecciones de educación financiera le ayudarían en el futuro. Elisa pensó que, para cuando se divorciara, debería ser capaz de mantenerse por sí misma. Cuando llegó a la clase, Richard también apareció en el aula y le preguntó qué hacía allí, y Elisa le contestó que, por si se le había olvidado, era duquesa, y su posición le exigía tener conocimientos financieros. Luego añadió a su marido que estarían juntos en clase, pero Richard no se tomó muy bien esta iniciativa, y pronto su conversación fue interrumpida por un hombre que resultó ser un profesor. Enseguida se dio cuenta de que sus alumnos estaban reunidos, y nuestra heroína se presentó y le dijo que a partir de hoy ella también estudiaría con él. El maestro admitió que el duque había alabado su afán de conocimiento, y luego añadió que era un honor enseñarle y se ofreció a comenzar las clases. El profesor dijo que ya habían aprendido lo básico de aritmética y pidió a Elisa que mostrara los números 326, 15 y 739 en las máquinas contadoras, y nuestra heroína se quedó pensativa. Inmediatamente empezó a reunir los números necesarios, pero en un momento dado, Richard intervino y la ayudó. El joven le dijo que había hecho correctamente el número 15, pero que 326 y 739 debían ponerse de otra manera y le explicó cómo sería correcto. El profesor elogió al joven duque y le dijo que lo había hecho absolutamente bien, y nuestra heroína dio las gracias a su marido. Entonces, ella le sonrió dulcemente, y eso le avergonzó y sorprendió tanto que incluso se olvidó de quitar su mano de la de ella. Y cuando nuestra heroína se lo recordó, él se avergonzó aún más. Ricardo le pidió que no se distrajera y que no lo distrajera él, y pensó que no la estaba ayudando, sino que solo estaba estudiando al mismo tiempo. Llegó a la conclusión de que Elisa aprendía con lentitud, pero le dijo que una vez que aprendiera lo básico, sería capaz de resolver todos los problemas. El joven duque pensó que ella podría serle útil en asuntos financieros en el futuro. Mientras tanto, el profesor explicó que hay 5 herramientas para contar, y la lección continuó hasta que el profesor dijo que habían terminado por hoy. Nuestra heroína se volvió hacia Richard y le dijo que iba a ir con Ana a ver la propiedad. La chica dijo que había tenido una gran idea y que ahora le invitaba a acompañarle, y esperó una respuesta. Richard le contestó groseramente que no tenía tiempo que perder con ella, y nuestra heroína pensó que ni siquiera le importaba.
En ese momento entró Ana en la habitación, dispuesta a marcharse y trayendo ropa exterior para su ama. Elisa dijo que entonces irían solas, y la muchacha prometió que le llevaría a su marido unas galletas. Él se indignó porque serían las mismas galletas que gustan a los niños, y empezó a enfadarse. Y nuestra heroína pensó que resulta que si le gustan las galletas, entonces es una niña. Y concluyó para sí que solo tenía que añadir la etiqueta de que ella también era una niña mimada. Richard le dijo que creía que se llevarían bien, aunque solo fuera porque ambos eran rehenes de la situación. Y Elisa empezaba a preguntarse si se había equivocado con aquel joven. La niña preguntó indignada al hombre si solo a los niños les gustaban las galletas, y añadió que en ese caso compraría algunas galletas, las llevaría a casa y se las comería todas delante de él, a lo que el joven duque respondió que si quería, podía hacerlo. El propio Ricardo se fue a su habitación y se sentó a leer un libro, y luego miró por la ventana y llegó a la conclusión de que fuera estaba lloviendo, y sus pensamientos volvieron al hecho de que, con la llegada de la primavera, los monstruos se habían vuelto más activos en el bosque. Sabía que los monstruos salían del bosque en busca de presas, y parecía que Elisa corría más peligro de encontrárselos que unos bandidos en el camino, aunque luego pensó que rara vez se veían monstruos más cerca de su finca. Pero como su ansiedad persistía, cogió su capa y activó su magia. Ricardo abrió la ventana y fue a buscar a su esposa, porque pensó que si nuestra heroína era devorada por los monstruos, el duque lo mataría y luego le traería otra muchacha que podría ser malvada e insensible. Para el caso, Elisa le gustaba más que nadie, y nuestra heroína y su ayudante viajaban en un carruaje y pensaban que sería bueno que repararan cuanto antes el camino de la puerta norte, porque el de la puerta oeste estaba lleno de baches y era largo. Ana no quería que su ama se cansara y le preocupaba que nuestra heroína tuviera dificultades para recorrer largas distancias a pesar de ir en carruaje. Así que Elisa le explicó que no debía preocuparse y le ofreció tomar té y galletas cuando llegaran a la ciudad. Nuestra heroína pensó de repente que tal vez no era costumbre que los hombres comieran dulces en la familia Rubelin, y que no importaba si eran dulces de la cocina de la finca o las galletas que ella traía. La muchacha pensaba en abrir una confitería después del divorcio y empezó a prepararse para ello. Incluso fue a la cocina de la mansión para hablar con la cocinera y descubrió que ni siquiera tenían los ingredientes que ella necesitaba. Elisa decidió comprar algo de comida por su cuenta y pensó que, si no era suficiente, volvería al pueblo un buen día y haría más compras. Pero en ese momento, el carruaje temblaba mucho. Ana tendió inmediatamente la mano a su ama y comprobó si estaba magullada, pero en ese momento los asistentes gritaron que estaban siendo atacados por un monstruo. Nuestra heroína no se lo esperaba, y al momento siguiente, el caballero corrió a la ventanilla del carruaje y pidió a Elisa que se tumbara inmediatamente en el suelo y no saliera del carruaje. Ana supuso que los caballeros se encargarían de ese monstruo, pero nuestra heroína no podía creer que esos monstruos existieran. La joven doncella preguntó a su ama si era cierto que no corrían peligro, pero nuestra asustada heroína expresó su esperanza de que los caballeros pudieran encargarse del monstruo y sugirió que esperaran un poco más hasta matarlo. Pronto el carruaje se sacudió de nuevo y nuestra heroína no comprendía lo que había sucedido, y el monstruo, mientras tanto, se acercaba a ellas y las niñas podían incluso ver su terrible rostro mirándolas fijamente. El monstruo puso el carruaje de lado e intentó coger a sus víctimas, y nuestra heroína empezó a pensar en lo que les había pasado a los caballeros y a los criados, y llegó a la conclusión de que estaban todos muertos. Elisa y Ana se abrazaron y cerraron los ojos, pensando que no querían morir de esa manera, y en ese momento sucedió lo inesperado. Richard, que ya había utilizado con éxito su magia de viento contra la asquerosa criatura, apareció preguntando de pasada al monstruo cómo se atrevía a atacar a la tripulación perteneciente a su familia.
El monstruo intentó atacar inmediatamente al joven duque lanzándole su veneno, pero el joven consiguió esquivarlo, y entonces decidió darle lo que quería y puso todas sus fuerzas en destruir al monstruo. Le bastó un solo rayo para matar al monstruo, y entonces oyó gritos y se dio la vuelta. Y era nuestra heroína, que, mientras tanto, salió por la ventanilla del carruaje y le pidió que les ayudara a salir. Elisa comprobó inmediatamente si su ayudante estaba bien, y pensó que Ana o era valiente o estaba mal de la cabeza. Recordó haber visto que estaba muy asustada, así que le pidió a la ayudante que fuera a descansar. Y Richard se dio cuenta de que su mujer se ocupaba de alguna criada en lugar de pensar en sí misma. Enseguida se dio cuenta de que nuestra heroína tenía una herida en la mano y decidió que, como no estaba prestándose atención a sí misma, la herida se curaría en unos días. Cuando la muchacha hubo hablado con su ayudante, se volvió hacia el joven duque y le dio sinceramente las gracias por haberles salvado, y le prometió que le pagaría con la misma moneda. Ricardo la miró y le preguntó qué clase de bien iba a hacer por él la niña amante de las galletas, y nuestra heroína volvió a enfadarse con él, pero pensó que había hecho lo correcto al acudir en su ayuda. Al día siguiente, nuestra heroína estaba siendo preparada para una reunión con invitados especiales, y al final de la misma, las doncellas admiraron la belleza de su ama y dijeron que el joven duque se enamoraría de ella a primera vista. Cuando Elisa se vio en el espejo, llegó a la conclusión de que estaba muy guapa, y las criadas se esmeraron mucho en el vestido y en el peinado, sobre todo porque era un día muy importante para ella, así que las criadas la embellecieron para que ninguna joven pudiera compararse con su ama. Las doncellas declararon que nuestra heroína no tendría rivales, pues realmente parecía un ángel. Pronto le dijeron a Elisa que el duque la llamaba al salón y nuestra heroína fue inmediatamente a verle. Cuando Ricardo vio a nuestra heroína, se sorprendió enormemente de que estuviera tan guapa y ahora solo brillara, y se apartó rápidamente para no mostrar su vergüenza. Nuestra heroína tomó este comportamiento como una señal de que él volvía a estar enfadado con ella, y Ana decidió que el caballero estaba muy avergonzado por su belleza y ahora no podía evitar mostrar sus verdaderos sentimientos. Elisa decidió entonces saludar al duque, quien inmediatamente comentó que tenía buen aspecto y le pidió que no olvidara que ahora era duquesa y llevaba su nombre, y le pidió que no deshonrara a su gran familia en esta recepción. Alberto repetía una y otra vez que nuestra heroína no debía olvidar que se le había concedido un gran honor y que muchas nobles damas querrían estar en su lugar, y la muchacha le escuchaba humildemente, pero en su interior ya estaba pronunciando un tormentoso discurso, declarando que era consciente de ello y que se había preparado para ello desde que llegó a su finca. Por fin fueron al carruaje, y ahora se dirigían a una recepción con motivo de una inesperada invitación del emperador, que había llegado por mensajero la noche después del ataque de los monstruos. El emperador tenía un propósito muy claro para hacerlo, basado en el hecho de que una muchacha había robado un marido favorable para la fiesta de la princesa heredera. Quería averiguar si había algún fallo en la biografía de nuestra heroína, y si se trataba de un matrimonio real, y luego iba a deshacerse de ella. Alberto dijo que aunque hubieran rechazado esta invitación, el emperador no habría perseguido a su familia por ello, pero el honor de los Rubelín no les permitía negarse. Y ahora nuestra heroína viajaba con su marido y el duque Alberto a la isla imperial. Allí, todos los invitados debían reunirse con la comitiva real y permanecer durante 2 semanas, y si en ese tiempo no se resolvían todas las cuestiones, tendrían que volver a ir al cabo de cierto tiempo. Elisa pensó que no le gustaría tener que hacer otro viaje tan forzado. En un momento dado, nuestra heroína vio que su marido la miraba y empezó a preguntarse qué había ocurrido de nuevo. La muchacha supuso que la razón debía ser que hoy estaba radiante, como le habían dicho las criadas, así que decidió preguntarle directamente por qué la miraba así. Entonces, el joven le metió la mano en el pelo y le sacó algo, que resultó ser solo un cordón,
y nuestra heroína se sintió avergonzada de que ese fuera el único motivo y decidió cambiar de tema. Elisa le pidió a Richard que le hablara del emperador y de la princesa heredera, y en particular se interesó por sus caracteres. El joven duque contestó brevemente y los llamó pedazos de estiércol. Y entonces nuestra heroína pensó cómo su marido podía hablar así de la familia real, aunque entonces recordó que generalmente era duro en sus juicios y empezó a preguntarse cómo había llegado a tales conclusiones. Al cabo de un rato, el empleado informó de que habían llegado al lugar y les pidió que bajaran del carruaje. En cuanto nuestra heroína bajó al suelo, se percató de la presencia de una multitud de personas que le dirigieron una mirada nada amistosa. Elisa pensó que ya se sentía mal por aquella gente, pero empezaron a saludar al duque y a preguntar por la persona de nuestra joven. Los asistentes empezaron a examinar a nuestra heroína con especial atención y llegaron a la conclusión de que toda la flor y nata de la sociedad se había reunido en un mismo lugar. Pronto se anunció que había llegado el carruaje con el escudo imperial, y la familia Cairot comenzó a bajar de su carruaje. Todos los presentes se inclinaron en señal de respeto ante las personas más honorables del imperio y les dieron la bienvenida como futura llama del imperio de Alencia. El emperador declaró inmediatamente que se sentía muy feliz de ver a todos sus amigos en este hermoso día de primavera, y el pueblo respondió que todos estaban vivos y bien. La esposa del emperador se interesó inmediatamente por el duque Alberto y preguntó si se trataba de la esposa recién casada del joven duque. El duque dio una respuesta afirmativa y nuestra heroína saludó como debía a la familia imperial. La mujer comentó inmediatamente su reacción, señalando que pensaba que era una especie de provinciana, por ser hija de un simple vizconde Lohengrin, pero que, tal como la ve ahora, la muchacha es muy encantadora y se comporta como una verdadera dama, y subrayó que había subestimado a Elisa. La emperatriz se dirigió a su hija y le pidió a Micaela que se mostrara amable y tomara a esta niña bajo su protección, además de contarle cómo era la vida en la isla, y nuestra heroína pensó que incluso una madre erizo abraza fuertemente a su erizo, y se dio cuenta de que estas dos también son como el agua. Entonces se anunció que la caza comenzaría después del almuerzo y se pidió a todos que acudieran a la tienda. El representante pelirrojo de la familia imperial invitó a los jóvenes aristócratas a seguirle, y los muchachos ya habían empezado a burlarse de un joven que llevaba mucho tiempo ausente por enfermedad, así que decidieron divertirse un poco hoy haciéndole objeto de sus burlas. Nuestra heroína pensó que ya estaba muy cansada de todo esto, aunque la cacería ni siquiera había comenzado, y entonces vio que se había reunido un grupo de jóvenes y que algo estaba sucediendo. Ella no sabía que el grupo de jóvenes aristócratas había tomado en su círculo al joven muy enfermizo que se llamaba Anselmo, y burlonamente empezaron a preguntarle dónde había estado tanto tiempo y sobre todo cómo se había burlado de él el príncipe. Dijo que le había echado mucho de menos y sugirió que Anselmo también le había echado de menos y dijo que le dejaría sentarse frente a él. Nuestra heroína le preguntó mentalmente qué estaba haciendo, y el príncipe, mientras tanto, daba instrucciones sobre quién debía sentarse dónde, y elegía los asientos de cada uno como quería, y sentaba a los que le gustaban más cerca de él. Nuestra heroína recordó cómo su marido había llamado a los miembros de la familia imperial pedazos de estiércol, y ahora pensó que Ricardo tenía razón. En ese momento, el príncipe vio a nuestra heroína y dijo que esa campesina se sentaría al lado de Anselmo, refiriéndose a Elisa, y explicó su deseo por el hecho de que era la hija de Lohengrin, y luego se corrigió burlonamente y dijo que quería decir que la futura duquesa debía sentarse donde él dijera. El príncipe también hizo hincapié en que aún no la conocía, y nuestra heroína pensó que se sentaría en otro lugar por principio para ver qué hacía él en respuesta.
Y entonces pensó que estaría bien acercarse a él y darle unos cuantos golpes en la cara. Pero luego pensó que sería una estupidez por su parte porque debería comportarse de una manera digna de su título. Pronto nuestra heroína se dio cuenta de que Ricardo se sentaba a su lado, en lugar del chico pálido. El príncipe se dio cuenta inmediatamente y le dijo a nuestro joven duque que estaba obligado a sentarse a su derecha y le preguntó dónde se había sentado. Ricardo contestó al príncipe que su esposa se había sentado donde él le había ordenado y le preguntó si su asiento no estaba junto al de ella. Y nuestra heroína se sorprendió de que su marido se hubiera puesto de su parte y se sintió a la vez complacida y agradecida por tal apoyo. El príncipe preguntó sarcásticamente a nuestro duque si le habían encadenado a esa chica y dijo que se comportaba como un niño. Al final, el heredero no tuvo más remedio que aceptar este hecho, y entonces dijo que cada uno se sentara donde quisiera. Poco después, un representante de la familia imperial anunció que la comida estaba a punto de comenzar, y luego pidió un momento de retraso. El heredero declaró que era la hora del aperitivo y pidió a un criado que llenara su copa de vino, tras lo cual lo ofreció a todos, y mientras tanto se acercó a Anselmo. Nuestra heroína se dio cuenta de que su copa estaba llena de zumo de uva y se preguntó por qué necesitaba esa bebida en particular, pero pronto el príncipe arrojó el contenido de su copa sobre la cabeza de Anselmo, diciendo que quería ofrecerle primero un trago, pero que lo había derramado accidentalmente y subrayando su torpeza. El príncipe se rió entonces y concluyó que el pelo morado del joven era muy favorecedor, y dijo que si se lavaba el pelo con zumo de uva, siempre tendría ese color. A las jóvenes presentes, entre ellas la hija del emperador, este comportamiento y las palabras del príncipe les parecieron sumamente ingeniosos y graciosos, y continuaron riéndose, y nuestra heroína concluyó que aquello era un verdadero manicomio, donde el príncipe se burlaba del muchacho y los demás reían como una manada de hienas. Nuestra heroína sacó su pañuelo y empezó a secar la cara de Anselmo, diciendo que le ayudaría, aunque el muchacho dijo que no necesitaba ayuda. El comportamiento de Elisa irritó al príncipe heredero, y éste subrayó que la muchacha era tan amable que se preocupaba por su buen amigo, y mientras tanto pidió que le llenaran otra copa, y ahora dijo que todos los presentes brindarían por el buen corazón de nuestra heroína. El príncipe preguntó sarcásticamente si el público estaba de acuerdo con él, pero en ese momento se levantó un viento antinatural y el príncipe volcó la copa de vino, por supuesto con la ayuda del viento. El heredero se apresuró hacia nuestro joven duque y le preguntó a gritos si lo había hecho e intentó tratar con Ricardo. Su hermana y su mayordomo corrieron inmediatamente hacia él y le dijeron que fuera a cambiarse, pero era difícil calmar al príncipe. Cuando se iba, el heredero se volvió hacia nuestro duque y le dijo que pagaría por ello. Nuestra heroína pensó que estaría bien que el príncipe se callara, pero se comportó como un niño mimado y no paró. Ricardo, mientras tanto, se levantó de la mesa y se dirigió a la salida, y Elisa estuvo a punto de seguirle. Pero en ese momento Anselmo la llamó y le agradeció su ayuda. Pero la muchacha solo le contestó amablemente que sus actos no eran dignos de gratitud. Elisa se apresuró a seguir a su marido y lo alcanzó en el jardín, y le dio las gracias por protegerla, a lo que Ricardo respondió que ella era un miembro de la familia y que ese era el único motivo de sus acciones. Nuestra heroína admitió que lo sabía, pero que no le importaba, porque lo principal para ella era que él la había ayudado y volvió a darle las gracias, llamándole su marido. Ricardo se dio la vuelta y se dirigió hacia las tiendas, y la muchacha se quedó sin saber qué le pasaba, sobre todo porque se lo había agradecido de todo corazón, y concluyó que el duque la había ayudado sin que se lo pidiera. Elisa fue a asearse y a limpiar la mancha de zumo de uva que tenía en el vestido, porque había salpicado la tela y le daba pena ver estropeado su precioso vestido. Ana también se lamentó de que, de no haber sido por este incidente,
Su ama estaría ahora disfrutando del té con señoritas de la alta sociedad. Y nuestra heroína pensó que aún tenía que prepararse mentalmente para esta fiesta del té, y reprochó mentalmente a su ayudante que se lo recordara. Entonces Elisa decidió que no debía enfadarse por nada, sobre todo porque tendría muchas más oportunidades de tomar el té con estas damas. Pronto oyó un sonido que la alertó, mientras que el asistente no entendía nada. Entonces la niña le pidió a Ana que se callara y que hiciera lo que le decía sin preguntarle, y luego ambas se escondieron detrás de los arbustos. Lo único que entendió nuestra heroína fue que un grupo de hombres se había reunido a su alrededor, pero aún no comprendía qué clase de hombres eran y qué hacían en la cacería real. Elisa les oyó conspirar sobre algo y mencionar que su objetivo era el joven duque Rubelin. Nuestra heroína comprendió claramente que su marido corría un gran peligro y que debía informar a la Guardia Real y pedir ayuda. Y entonces pensó que tal vez esas personas sospechosas habían sido enviadas por el emperador y que no podía fiarse de ellas, lo que significaba que los únicos que podían proteger ahora a su Ricardo eran los caballeros del duque Rubelin. Ana se dio cuenta de que estas personas se habían marchado y se lo comunicó a su ama y le preguntó qué debían hacer ahora, y nuestra heroína le dijo que debían huir y rápidamente. Elisa dijo que tenían que encontrar a Ricardo inmediatamente, y su ayudante le pidió que esperara y que no se fuera sin ella. Nuestra heroína corrió hacia los caballeros del duque Alberto y les dijo que el joven duque estaba en grave peligro y necesitaba ayuda. Elisa dijo a los jóvenes que debían ir con ella al bosque a buscar a Ricardo, y como respuesta escuchó que debía estar bromeando y les explicó que se trataba del coto de caza del emperador, custodiado por los mejores caballeros del imperio. Entonces nuestra heroína les preguntó qué pasaría si ella tuviera razón y el joven duque estuviera realmente en peligro. Elisa les preguntó si realmente creían que el duque Alberto les dejaría vivir después de todo esto. Cuando nuestra heroína les dijo que ciertamente no le habían jurado lealtad y tenían derecho a no obedecer sus órdenes, se dirigió a su caballo. Entonces, la muchacha se volvió y les recordó que habían jurado lealtad de sangre a la familia Rubelin y que, por lo tanto, tenían que cumplir su juramento. Nuestra heroína se adentró con su caballo en el bosque, pero no tenía ni idea de cómo encontrar a su marido. Ahora estaba contenta, porque en la historia original se suponía que Richard sobreviviría y luego se convertiría en el padre de su hijo Haynes. Pero entonces pensó que de repente, debido a su renacimiento, esta historia ya no podía ser la misma. Y entonces Elisa llegó a la conclusión de que, pasara lo que pasara, tenía que proteger a su marido, y pronto sintió un fuerte vórtice y se dio cuenta de que era la magia activa de Richard. Vio que su poder era enorme y se dio cuenta de que ya había pasado algo, y entonces vio que los caballeros del duque Alberto la estaban alcanzando, y entonces nuestra heroína les indicó por dónde ir. Elisa tenía prisa y temía que su marido estuviera bien y a salvo. Pero cuando se acercó al joven duque, lo vio luchando con los soldados que le pedían que detuviera el viento y las acciones del hechicero. Cuando el joven cayó al suelo, nuestra heroína corrió inmediatamente hacia él para preguntarle si estaba herido, y pronto se dio cuenta de que tenía un profundo corte en el costado que sangraba abundantemente. Después, sin mediar palabra, Ricardo se desplomó al suelo, y este suceso puso fin a toda la cacería imperial. Se anunció que se había producido un intento de asesinato en el coto de caza real, y el duque Alberto hizo una declaración ante los nobles presentes. Dijo que había insistido en que se investigara el intento de asesinato de su nieto, y hay que señalar que el emperador se enfadó por esta petición. Sin embargo, tuvo que acceder porque no quería que recayera sobre su familia la sospecha de estas acciones, y encargó al duque que dirigiera la investigación. Cuando se llegó a un acuerdo, el joven duque fue llevado a su casa para recibir tratamiento. Nuestra heroína dio gracias al cielo porque, afortunadamente, el corte no era profundo
y estaba segura de que la culpa era de la familia imperial. Se preguntó qué pensaría el propio duque Alberto de todo aquello, y recordó cómo solo había mirado a Ricardo cuando estuvo a punto de morir en el bosque. Pronto llegó Ana a su habitación, y nuestra heroína vio que la muchacha no tenía rostro. Y entonces la asistente apenas reunió valor para admitir que tenía noticias. La joven criada dijo que iba por el pasillo y vio a un hombre que era uno de los asesinos que habían visto en el bosque. Ana admitió también que le había seguido y que el hombre había entrado en el estudio del duque y que ella había oído su conversación. La muchacha se volvió hacia su ama y le dijo que era el duque Alberto quien había ordenado el asesinato de su nieto, aunque nuestra heroína se negó sencillamente a creerlo. La muchacha no entendía por qué había ocurrido en la cacería real y trató de comprender por qué había utilizado a su marido, y sospechó que lo había hecho para demostrar a todo el mundo la fuerza de la casa de Rubelin. Elisa reflexionó y llegó a la conclusión de que el duque recibía visitas de aristócratas durante todo el día y supuso que venían a darle el pésame. Nuestra heroína no entendía cómo el duque podía haber tratado tan cruelmente a su nieto. Luego se dirigió a su ayudante con palabras de esperanza de que no hablara de ello con nadie. Después, nuestra heroína sugirió a Ana que fuera a descansar, porque Elisa vio que la muchacha estaba muy cansada. Nuestra heroína pensó que si Ricardo se enteraba de esto, probablemente querría abandonar esta familia de una vez y para siempre. La muchacha se dio cuenta de que en ese caso sería superflua en esta casa, pero por otra parte tenía conciencia, así que no podía ocultarle una verdad tan dolorosa. Elisa decidió que cuando él se despertara, se lo contaría todo, y su marido no tardó en volver en sí, e inmediatamente le preguntó por qué nuestra heroína estaba despierta a esas horas, a lo que la muchacha respondió que su marido estaba enfermo, y ella tenía que cuidar de él, por lo que ni siquiera valía la pena preguntar. El joven dijo que no necesitaba su ayuda y le pidió que se fuera a la cama, pero entonces nuestra heroína se volvió hacia él y le dijo que tenía algo que decirle. Entonces, Elisa le confesó a Ricardo que los mercenarios que atentaron contra su vida lo hicieron por orden de su abuelo y que ella vio gente sospechosa en el bosque que luego le atacó. Y entonces el joven duque la detuvo y dijo que lo sabía. Nuestra heroína exclamó inmediatamente cómo podía ser eso, y entonces él le explicó que era un bastardo y que tenía sangre de plebeyo. Ricardo confesó que, incluso cuando su padre aún vivía, el duque Alberto también había enviado matones para matarlo, porque lo consideraba una deshonra para la familia Rubelin. Pero cuando su padre murió, este hombre vino a él y de repente quiso que fuera su heredero, y ahora, aunque es la mitad de esta familia, esto sigue siendo suficiente para el derecho de herencia y procreación. Ahora nuestra heroína sabía cómo había llegado hasta aquí su marido, y entonces Ricardo se levantó y dijo que un día haría pedazos esta casa que odiaba. Nuestra heroína pensó que solo estaba en una edad difícil, pero resultó que lo estaba porque había estado viviendo en el infierno todo este tiempo. En la historia original, nuestra heroína sabía que Elisa no le ayudaba en nada y percibía su situación como normal, y ahora comprendía por qué era tan difícil para él. Cogió la mano de su marido y le dijo que estaba con él y que siempre estaría a su lado, pasara lo que pasara, y le pidió que cuidara de ella. Mientras tanto, el marqués de Feliz llegó al Palacio Imperial con motivo de haber sido convocado por el emperador para tener una conversación privada con él. El emperador le pidió que se sentara a hablar con él, pues necesitaba consejo, y el hombre volvió a saludarle y luego se sentó. El emperador dijo que el marqués debía haberlo visto todo con sus propios ojos, y luego añadió que el nombre de Rubelin Huracán era un buen nombre para este pequeño monstruo, refiriéndose a nuestro duque, y luego añadió que el título le convenía. El gobernador dijo también al marqués que el príncipe heredero había expresado su preocupación por la suerte del imperio a causa de este muchacho, y que ahora debía ocuparse de su seguridad. El emperador preguntó directamente a su interlocutor
¿qué haría con el peón que podría convertirse en reina en el futuro? E inmediatamente escuchó la respuesta de que se desharía de él, y eso ni siquiera se discutió. Entonces el marqués oyó el añadido de que no había base legal para ello, y el emperador dijo que no podía matar así como así a quien le diera la gana. Y entonces su interlocutor dijo que si no había base, había que crear una. El marqués de Feliz sugirió al emperador que utilizara el juramento que hicieron las 4 familias fundadoras tras la creación del Imperio de Alencia. Este juramento establecía que si las 3 familias se rebelaban contra el emperador por razones justificadas, el gobernante no tenía derecho a ejecutarlas. Por otro lado, si el emperador les pedía ayuda, debían proteger sus intereses por encima de los suyos propios. El marqués de Feliz dijo que no podían matar a los duques de Rubelin, pero sí desangrarlos, por así decirlo, y subrayó que esa era la ventaja de este juramento. Mientras tanto, nuestros héroes se dedicaron a la aritmética, y Ricardo ayudó a su mujer a aprender a restar. Nuestra heroína se enfadó una vez más porque pensaba que al menos esta vez acertaría la combinación correcta, pero volvió a fallar. Y entonces Ricardo la tranquilizó, le dijo que estaba mejorando y le pidió que se relajara. Su conversación fue interrumpida por la criada, que informó de que el conde más joven de Arden había venido a ver a nuestra heroína, y Elisa preguntó inmediatamente quién era y qué asuntos tenía con ella. Entonces la mujer explicó que había venido a ver a nuestra heroína para expresarle su gratitud, y el invitado añadió también que estaba muy en deuda con la señora de la mansión. Ricardo recordó inmediatamente a nuestra heroína a Anselmo y el zumo de uva que llevaba en la cabeza, y entonces la muchacha adivinó de quién hablaba, y la criada, mientras tanto, preguntó si la señora quería cambiarse de aseo antes de la reunión. Nuestra heroína se apresuró inmediatamente a ponerse en orden, y su marido dijo que también iría con ella, pero la muchacha se opuso a ello y explicó que estaba herido y debía acostarse, tras lo cual Elisa le pidió que descansara y prometió que saludaría al conde en su nombre. El joven duque se indignó de que su mujer se marchase y de que se arreglase para ir al encuentro de aquel hombre, cuando había dicho que cuidaría de él. Ricardo pensó que el conde podría haberse limitado a enviar una carta o un regalo si tan agradecido estaba a su esposa. Observó a nuestra heroína tomando el té con Anselmo y le pareció insolente que se hubiera colado en su casa con el pretexto de algún tipo de agradecimiento y que ahora estuviera disfrutando en compañía de su esposa. El joven duque comenzó entonces a preguntarse por qué su esposa se había vestido de tal manera para hablar con este conde. El joven, mientras tanto, agradeció a Elisa su apoyo y le dijo que quería devolverle el pañuelo, pero que sus criados no habían podido quitar las manchas, por lo que quería regalarle un pañuelo nuevo. Nuestra heroína comenzó inmediatamente a negarse y explicó que tenía muchas cosas de ese tipo, pero el conde quería expresar su gratitud por la amabilidad que había tenido con él de esta manera, así que insistió. Elisa le contestó que no debía darle las gracias, porque había hecho lo que tenía que hacer, y le explicó que uno no puede quedarse de brazos cruzados viendo cómo maltratan a la gente, y le sugirió que cambiaran de tema. Al conde no le importó, pero nuestra heroína aceptó su regalo y admitió que en realidad sentía debilidad por todo tipo de joyas. Elisa añadió entonces que quería explicar sus palabras diciendo que no le importaría que él quisiera regalarle algo más y que pensaba que cuantas más joyas acumulara para el momento del divorcio, mejor. De pronto se les unió el joven duque y preguntó qué ocurría, a lo que nuestra heroína dijo inmediatamente que no le estaba permitido levantarse de la cama y preguntó por qué había venido. Y entonces Ricardo dijo que sería descortés, por su parte, no conocer a su invitado, aunque en realidad simplemente no podía soportar sorprenderse de lo dulcemente que estaban hablando. El conde también expresó su gratitud al duque por su apoyo y ayuda, pero el joven replicó que no tenía nada que agradecerle, tras lo cual Ricardo afirmó inmediatamente que era el deber de todo hombre proteger a su esposa,
y le preguntó qué tenía que ver con ello. Y nuestra heroína pensó por qué Ricardo había sido tan cruel con aquel joven. Anselmo le dijo al duque que tenía toda la razón y añadió que, pasara lo que pasara, era gracias a ellos que había escapado a un triste destino, y la muchacha pensó que sería mejor que su marido se quedara en la cama en vez de mostrarse tan infantil. Pronto, Ricardo dijo que no se encontraba bien, y nuestra heroína empezó a preocuparse por su estado y a recordarle que le había pedido que se quedara en cama. Elisa se disculpó ante Anselmo y le dijo que tenía que abandonar su compañía porque su marido se encontraba mal y expresó su esperanza de que el huésped comprendiera que ella no podría despedirlo. El conde detuvo a nuestra heroína y le entregó un sobre que contenía una invitación a una recepción en su finca y le pidió que acudiera. La muchacha aceptó gustosa la invitación y el conde le contestó que se alegraría mucho de verla en su evento. Al caer la tarde, nuestra heroína se preocupó por saber si su marido había tomado su medicina y le llevó otra ración. El joven duque contestó que se recuperaría pronto sin ellas, a lo que la muchacha le pidió que fuera un buen marido y que hiciera lo que ella decía, y él le preguntó a su esposa si iba a ir al Arden. Pero el mismo tema surgió en el desayuno, y el duque Alberto dijo que nuestra heroína había hecho lo correcto al ayudar al joven conde, y empezó a insistir en que Elisa asistiera al evento. El hombre señaló que los dominios del conde Arden se encontraban en la costa oriental, y que estaba desarrollando relaciones comerciales en el continente oriental, añadiendo que siempre tenía abundancia de bienes difíciles de conseguir, y le recomendó que estableciera con él relaciones de buena vecindad. Pero la muchacha pensó que esas relaciones tan prudentes eran de su agrado. Entonces pensó que no debía desaprovechar esta oportunidad, pues le convendría tener un círculo de buenos amigos antes de su divorcio. Richard vio la consideración de nuestra heroína y le dijo que ni se le ocurriera ser amiga de ese tipo. Y cuando Elisa le preguntó por qué decía eso, la acusó de tener prejuicios y le pidió que respondiera a la pregunta de qué le había hecho esa persona. Nuestra heroína supuso que su marido le acusaba de haber sido acosado por el príncipe heredero, y entonces el duque preguntó indignado qué tenía que ver ese espécimen imperial. Ricardo recordó a Elisa que en realidad ella había dicho que estaría de su parte, y nuestra heroína confirmó estas palabras, y entonces el duque decidió poner fin a esta conversación e irse a la cama. Cuando nuestra heroína dormía plácidamente, su marido estaba lejos de dormir y hablaba con ella, pensando que si decía que le apoyaba, entonces solo debía preocuparse por él. Al llegar el día de la fiesta en casa del conde, nuestra heroína se sentó en el carruaje y miró a su marido, pensando que estaba segura de que no querría ir, pero él no solo fue con ella, sino que se vistió muy bien. Elisa pensó que él se sentía inseguro, así que hizo lo que pudo y le pareció incluso entrañable. Esta vez, Richard incluso le dio la mano para ayudarla a bajar del carruaje, lo que fue un poco embarazoso para nuestra heroína, porque su marido había estado muy atento hoy. En general, la muchacha no tardó en avergonzarse, pensando en lo caballero que era su marido. Nuestros héroes fueron presentados a los invitados reunidos, y Elisa llegó a la conclusión de que se había reunido mucha gente, y mientras tanto el propio conde vino a expresar su alegría por tener tales invitados. Los presentes empezaron a hablar de nuestra heroína y de lo guapos que estaban juntos ella y el duque. Nuestra heroína llegó a la conclusión de que aquí la gente era mucho más amable que en la reunión real, y se preguntó por qué a ellos los trataban mucho mejor. Por otra parte, se dio cuenta de que todos estaban rindiendo homenaje a su marido, y supuso que esa era la intención original del duque Alberto. El conde mayor llamó la atención de los invitados y les agradeció a todos su presencia, y sugirió que comenzara la parte oficial de la fiesta. Pidió a todos que disfrutaran de los festejos, y en ese momento empezó a sonar la música, y nuestra heroína pensó que eso es lo que significa una verdadera fiesta. Pronto una criada se acercó a la muchacha y se ofreció a llevarla a la parte con los jóvenes invitados,
y dijo que el té se celebraba aparte para los hijos de los caballeros. Nuestra heroína trató de acostumbrarse a tales cosas y también pensó que la generación más joven con sus intereses no tenía lugar en una fiesta de adultos. Estuvo de acuerdo en que era prudente separar las generaciones y pronto Elisa y su marido estuvieron en la sala destinada a los jóvenes. Cuando se abrió la puerta, todos los presentes exclamaron con alegría que se trataba del príncipe, pero cuando vieron a nuestra heroína en compañía de su marido, su humor se deterioró notablemente. Nuestra heroína llegó a la conclusión de que el príncipe heredero les pesaba incluso cuando no estaba cerca, y pensó que ni siquiera habían aprendido a reír de buena gana y a decir lo que pensaban, y que nuestros héroes no eran autoridades para estos jóvenes y ni siquiera querían comunicarse con ellos. Pero nuestra heroína no se alteró. Pronto Anselmo se acercó a nuestros héroes y saludó a Elisa. También se dirigió al joven duque diciéndole que se alegraba de verle, y entonces nuestra heroína trató de desviar inmediatamente la conversación hacia otra dirección, pues al ver el estado de ánimo de su marido, se limitó a centrarse en el empleo del conde. El joven contestó que solo tenía que saludar a los invitados, y entonces nuestra heroína le dijo que no le distraería y que ella y su marido irían a la mesa. Elisa decidió comer unos dulces, y Richard comentó descontento que lo hacía de nuevo y la llamó golosa. Cuando trató de recalcar que los dulces son malos para la salud, su boca se llenó de deliciosas galletas, y nuestra heroína comentó que su marido estaba especialmente hablador hoy. Mientras el joven duque masticaba su postre, nuestra heroína le dijo que todo tiene sus aspectos positivos, y al cabo de un rato se dio cuenta de que se había frotado el talón. Elisa se acordó inmediatamente de su ayudante, que le había dicho que tenía que elegir los zapatos con cuidado, y pensó que no debería haberse puesto esos zapatos nuevos. Sabía que todas las criadas estaban trabajando muy duro en su aseo nocturno, pero ella tenía prisa, así que se puso las sandalias nuevas sin pensar, y le quedaban un poco pequeñas. Así que nuestra heroína decidió que necesitaba salir al balcón a descansar, y así fue. Cuando Ricardo le preguntó a dónde iba, la muchacha le contestó que no le habían enseñado que era impropio hacer tales preguntas a una dama, y prometió volver pronto. Elisa no tardó en sentarse en un cómodo sofá del balcón y descansar los pies, pero entonces oyó que alguien hablaba. Los aristócratas desconocidos estaban hablando de por qué el príncipe heredero no había acudido al evento, y mencionaron que el heredero ya se había recuperado, y nuestra heroína pensó que ni siquiera había oído hablar de su enfermedad. Elisa llegó a la conclusión de que el príncipe no estaba enfermo, sino que era un vergonzoso pretendiente, mientras las muchachas hablaban de que la culpa podía ser del hechicero. Las muchachas sugirieron que eso era posible, porque el príncipe se enfadaba cada vez que oía el nombre de Ricardo, y entonces empezaron a hablar del joven duque, llamando puta a su madre y mencionando que se había criado en la calle. Alguien dijo que habían oído que había trabajado como asesino a sueldo, y concluyeron que Ricardo era un bárbaro y un bruto, y nuestra heroína ya estaba a punto de escuchar este chisme vergonzoso. Al enterarse de que su marido era solo medio aristócrata, nuestra heroína decidió ir a tratar con ellas, donde fue recibida por una muchacha insolente que dijo que la mujer del perro se había presentado ante ellas en persona y le había preguntado cómo se sentía al estar casada con semejante hombre, a lo que Elisa respondió que se sentía bien. Nuestra heroína declaró que era feliz con su vida con Richard. Cuando la chica le devolvió la sonrisa, Elisa subrayó que, en cualquier caso, era mucho mejor que difundir rumores vulgares a espaldas de otras personas. La interlocutora pidió a nuestra heroína que repitiera lo que había dicho antes, y antes de que pudiera contestar, otra joven irrumpió diciendo que había comprendido inmediatamente todo lo que había dicho de ella cuando la vio en la cacería. Nuestra heroína la reconoció como Rose Feliz, que había sido la prometida del príncipe heredero, y ahora seguía concluyendo que a Elisa le gustaba mucho ser grosera.
La chica de pelo rosa le dijo a nuestra heroína que estaba hablando con la prometida del príncipe y le dijo que cuidara su lenguaje. Entonces Elisa replicó que, si no se equivocaba, aquí solo había una duquesa y ella ya tenía el apellido de su marido, a diferencia de Rose Feliz. Después, nuestra heroína recalcó que, en realidad, alguien más debía cuidar su lenguaje, ayudando a todos a entender que se refería a la novia del príncipe y solo después a las demás. En cuanto Elisa abandonó esta compañía, las muchachas empezaron a consolar a la novia del príncipe y a insultar a nuestra heroína, comparándola con su marido. Y la muchacha se volvió hacia ella y añadió que no solo eran feas, sino que además les gustaba chismorrear. Pronto Ricardo la alcanzó y le dijo que estaba preocupado por saber dónde había desaparecido y por qué no regresaba. Ahora llegó a la conclusión de que su mujer había sido atacada por esos insectos y pensó que nuestra heroína estaba sola en la casa e inmediatamente fue a verla. Después tomó la mano de su mujer y pidió a Elisa que no les hiciera caso, pues sus palabras no valían nada. Pero nuestra heroína no pensó así y le dijo tristemente que el agua desgasta la piedra y las piedras se vuelven más afiladas. Elisa explicó a Ricardo que las palabras también afilan el corazón humano y que por eso estaba herida. Nuestra heroína le dijo a su marido que no permitiría que dijeran tales cosas y le prometió de nuevo que siempre estaría de su lado, añadiendo que los odiaba y luego le pidió que estuviera de su lado. Elisa confesó al duque que todo lo que habían dicho de él la había herido. Entonces Ricardo comprendió por fin lo que se sentía al ser apoyado por alguien y recordó que nuestra heroína temblaba, pero que estaba dispuesta a luchar por él y que solo estaba dispuesta a hacerlo por él. Entonces le pidió a Elisa que se subiera a su espalda y luego le recordó que le dolía la pierna y le explicó que lo había notado en su forma de andar. Pronto nuestra heroína ya estaba sobre su espalda, diciéndole a su marido que era muy atento, y él respondió pidiéndole a la muchacha que le abrazara fuertemente por el cuello, pues no quería que se cayera. Nuestra heroína pensó que él la cuidaba como a un hermano mayor, y se sintió muy complacida al sentir que él la cargaba y ella estaba calentita con él. Después de la recepción en la mansión del conde, la vida de nuestros héroes por fin seguía como siempre, y ahora nuestra heroína iba a ir a leer libros a la biblioteca, y luego bajaría al jardín con su ayudante a admirar las flores. Pronto oyó algunos ruidos fuera, y miró por la ventana donde entrenaban los caballeros, y se preguntó por qué había allí reunidos tantos hombres semidesnudos. Nuestra heroína se preguntó por qué esos caballeros entrenaban en el patio y por qué estaban sin camisa. Estaba tan absorta en sus observaciones y pensando en voz alta, que pronto oyó al duque responder que probablemente estaban desnudos porque fuera hacía calor, y luego preguntó a dónde iba su mujer. Nuestra heroína se asustó mucho por esta sorpresa, y el propio Ricardo se alarmó incluso un poco por su reacción. Elisa dijo inmediatamente que solo estaba observando la esgrima, y concluyó que era una habilidad muy hermosa, y que le gustaría tomar lecciones con un maestro de esgrima. Richard se sintió muy complacido por la iniciativa de su esposa, e inmediatamente se ofreció a enseñarle, explicando que él era muy bueno con la pelota. Pero Elisa ahora retrocedía y trataba de explicar que estaba hablando puramente de forma hipotética. Resulta que su marido también era guerrero, y ella pensaba que solo era bueno con la magia, y enseguida escuchó la contrapregunta del duque, que le hizo pensar que los magos no eran buenos con las armas. Nuestra heroína decidió que había llegado el momento de marcharse, y pensó que debía huir antes de que él la obligara a aprender esgrima. Pero Ricardo se dio cuenta de que Elisa se había fijado en la belleza que había al otro lado de la ventana. Ahora es el momento de presentar a otro joven, cuyo nombre es Thompson, y que lleva ya un año sirviendo a la casa Rubelin, y ha sido nombrado caballero por sus proezas militares. Y ahora ha sido elegido por el joven duque para luchar con él, y el joven estaba pensando que a veces su servicio llega a ser demasiado para él. Cuando Ricardo se encontró con él en el pasillo,
Le dijo simplemente que le retaba a un combate mañana por la tarde. Y ahora Thompson solo podía adivinar en qué había ofendido a su señor. E incluso sugirió que el joven duque le había esperado por la noche solo para retarle a este duelo. Thompson dijo al duque a la hora convenida que estaba listo para comenzar su lucha, pero Ricardo, finalmente, al ver a nuestra heroína en la ventana, declaró que la lucha debía comenzar ahora, y luego añadió que si le quitaba la espada de las manos, significaría que había perdido. Thompson tuvo miedo de herir el orgullo del joven caballero y decidió que tendría que tener cuidado y actuar con moderación, porque si ganaba, el duque lo liberaría. Pronto, el caballero llegó a la conclusión de que el duque no era rival para él en esgrima, y se fijó en su agilidad, y concluyó que apenas podía seguirle el ritmo a sus golpes. Thompson incluso empezó a preocuparse por lo que sucedería si se tratara de un duelo real. Pronto su espada voló lejos de él, y nuestro duque confirmó que si hubiera sido un combate de verdad, no habría perdido la cabeza. Ricardo dijo también que si hubiera sucumbido ante él, podría intentarlo de nuevo y demostrarle su verdadera fuerza. Thompson respondió que había luchado lo mejor que había podido, y luego preguntó por qué su amo le había retado a duelo. Ricardo respondió que solo quería probar las habilidades de los caballeros, y el propio duque volvió a buscar a nuestra heroína en la ventana, pero la muchacha no estaba allí. Mientras tanto, nuestra heroína había conseguido un mapa de la zona, y ahora podía ver qué tierras rodeaban su imperio y soñar con el lugar donde viviría después del divorcio. Pero de nuevo, se turbó súbitamente al pensar en la enfermedad del príncipe heredero, y pensó que, si todo se desarrollaba según la trama original, no debía morir. Sabía que en el futuro tendría un hijo al que odiaría, y que heredaría el trono, mientras él llevaba una vida mendiga en los barrios bajos, mientras su padre vivía en la prosperidad y la riqueza hasta su muerte, y llegó a la conclusión de que el príncipe era un hombre verdaderamente vil. Nuestra heroína supuso que estaba enfermo porque la familia Rubelin estaba ganando fuerza, pero sus pensamientos se vieron interrumpidos de repente por la llegada de Ricardo. Elisa le ofreció secarse el pelo con una toalla, pero el joven rechazó sus servicios. Él se acercó a ella y le preguntó qué había estado haciendo hoy, a lo que ella respondió que había estado en la biblioteca leyendo libros y mirando un mapa. Y entonces ella finalmente se enfrentó a su ego y finalmente admitió que le había visto haciendo ejercicio. Entonces nuestra heroína atrajo al duque hacia ella y le preguntó cómo estaba su herida y decidió ver. Elisa le preguntó indignada si el corte se había curado y ya no le dolía al moverse. Nuestra heroína intentó mirarle la herida para ver si se había reabierto, pero el joven dijo que estaba perfectamente sano y que no necesitaba que lo examinaran. Elisa, preocupada, le dijo que no debía esforzarse tanto y luego le sugirió que se fuera a la cama. Pero Richard la dejó para mirar su mapa y su mujer le llamó para mirarlo juntos. Pronto, Elisa descubrió dónde se encontraban los dominios de Rubelin, y Richard le explicó que en otro lugar había un gran páramo, y que esta tierra, que se encontraba en el noroeste, no era apta para la vida, porque en ella vivían muchos monstruos, y luego le mostró dónde se encontraba el imperio Acaroya, y entonces nuestra heroína le pidió que le hablara de esta tierra. El duque dijo que era el lugar más favorable para vivir, porque era una zona llana con tierras fértiles y un gran río que desembocaba en el mar, y luego le preguntó por qué preguntaba por ella. Nuestra heroína contestó con sinceridad que solo buscaba un país al que ir después de dejar esta finca. Ella le recordó que una vez se habían hecho una promesa, por lo que tendría que marcharse para siempre después de su divorcio. Richard recordó inmediatamente que en realidad se lo habían prometido el uno al otro una vez, y ahora se preguntaba por qué había accedido a hacer aquella estúpida promesa. Le preguntó dónde iba a vivir su mujer y nuestra heroína le contestó que le gustaría quedarse en Sornetti, y le explicó que era un buen clima y que no hacía ni demasiado frío ni demasiado calor,
pero a Ricardo le pareció que estaba sospechosamente cerca de la propiedad del conde de Arden y no le gustó. La vida de nuestros héroes continuaba, y las flores de primavera estaban en plena floración, por lo que parecía que los buenos días no tendrían fin, pero el verano llegó a su fin, y el breve periodo de paz también llegó a su fin. Poco después, el emperador promulgó una nueva ley sobre la base del juramento de las familias, y el duque Alberto comprendió el peligro que corría y se enfadó mucho. Finalmente, el imperio de Alencia entró en guerra con el reino de Firán en la frontera occidental, y según el juramento realizado por las grandes familias y la familia imperial, el príncipe estaba obligado a estar en el frente y levantar el ánimo de los soldados. Pero mientras tanto, se encontraba supuestamente enfermo e incapaz de levantarse de la cama e ir a la guerra para cumplir con su deber. Por ello, el emperador juró que nuestro duque, heredero de la familia Rubelin, iría a la guerra en lugar del príncipe. Con este paso, la familia imperial de Cairod protegía a su heredero, y la familia Rubelin se extinguía de hecho. Nuestra heroína no podía creer que su marido tuviera que ir a la guerra y se preguntó si el emperador pensaba que el duque lo dejaría todo atrás, y concluyó que Ricardo necesitaba reunir a los mejores caballeros posibles. Sabía que, según la trama original de la novela, su marido no debería haber muerto en la guerra, pero, por otro lado, hacía poco que había estado a punto de morir mientras cazaba. También sabía que él no tenía a nadie más que a ella, y pensaba que el duque no debía estar solo en sus dificultades. Elisa estaba muy preocupada por esto, aunque sabía lo fuerte que era su marido. Pronto Ricardo la alcanzó, y enseguida vio que su mujer lloraba y le preguntó qué le pasaba. Nuestra heroína le pidió inmediatamente que no muriera y prometió rezar por él para que volviera sano y salvo. Y entonces no pudo contenerse y se arrojó en brazos del duque, y durante mucho tiempo no le soltó de su abrazo, sin dejar de llorar y de decir que no quería que fuera al frente. Poco después, el duque convocó a nuestros dos héroes y les exigió que concibieran a su heredero esa misma noche. Ricardo declaró que no lo haría, pero le dijeron que era su deber y que debía cumplir con su destino. El joven duque replicó que en ese caso renunciaría a su derecho de sucesión y a su título. Alberto no pudo soportarlo y gritó que en ese caso también renunciaría a su título, y luego explicó que era muy provechoso para el emperador destruir a su familia y que él había hecho todo con ese fin. El duque explicó que todo en el imperio estaba en las sucias manos del emperador, e incluso las suyas estaban cubiertas de sangre, pues había hecho todo para preservar a la familia Rubelin.